Y está con nosotros el maestro Aurélien Guilabert, fundador de Espacio Progresista y politólogo internacionalista. Bienvenido, buenos días, Aurélien. Para que nos hables acerca de este tema, ya habíamos estado platicando durante el programa y es una noticia que le está dando vuelta al mundo, que el presidente Donald Trump, bueno, le está haciendo esta lucha arancelaria, comercial con todo el mundo. Y en esta ocasión, y precisamente hoy, se reúne, ¿no?, con México y con Canadá para renegociar. Pero ¿qué es lo que quiere renegociar y qué impacto va a tener en México? Pues mira, primero hay que recordar el intercambio de cartas, ¿no?, entre el presidente Trump y el presidente virtual electo. Andrés Manuel López Obrador, en las cuales pues, el presidente Trump solicita la rapidez de la renegociación a Andrés Manuel López Obrador. Eso es muy importante porque incluso en la carta hay que recordar que hay un párrafo donde Donald Trump dice que si no se renegocia tan rápido como él quiere, él tomará las medidas pertinentes para cerrar esas negociaciones. ¿Qué significa eso? Significa cumplir con las amenazas del presidente americano desde su campaña de salirse del Tratado de Libre Comercio y entonces llevar a cabo tratados bilaterales posteriores con Canadá y con México. Eso implica obviamente con la salida de Donald Trump y de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio que se impongan aranceles hacia México, sobre todo en materia automotriz. Oye, pero eso se puede hacer cuando el presidente es todavía virtual. ¿Qué pasa con Enrique Peña Nieto? Y entonces, ¿por qué Donald Trump decide, pues si no me contestan ahorita, no hacemos nada? Exacto. ¿Qué papel juega Peña Nieto entonces? Es justamente una estrategia del presidente americano, ¿no?, de su estrategia, pues como tú lo mencionaste, de la guerra comercial y de divide y vencerás, ¿no? Okay. Tanto con el presidente Peña Nieto como el virtual presidente López Obrador, pero también con el tema de poner a pelear o poner a competir Canadá y México con sus declaraciones, ¿no? ¿Que cuáles han sido entonces? Porque bueno, pues esto es algo que tiene que ver con Canadá, México y Estados Unidos. Y entonces él básicamente lo que les está diciendo es, si quieren y si no, yo me salgo y negocio con cada uno. ¿Cuál es la posición de Canadá y México? Y pues si se sale, entonces, ¿qué va a suceder? Exacto, hay que recordar que en la última cumbre del G7, pues hubo un intercambio muy conflictivo con Donald Trump y Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, donde incluso pues, se insultaron mutuamente en las negociaciones, ¿no? Entonces hay que decir que hoy Estados Unidos no tiene una buena relación con Canadá. A raíz de eso, el primer ministro canadiense acaba de remover todo su gabinete y de volver a nombrar pues, sus ministros para enfrentar la negociación del TLC, enfocando su política interior hacia la negociación del Tratado de Libre Comercio. Y entonces, ¿cómo está México y Canadá en este momento? ¿De alguna manera se están aliando para decir, a ver, no, espérate, ¿somos los tres o ninguno? Exacto, eso era un poco la expectativa de ver qué iba a pasar entre México y Canadá. Hay que recordar que ayer la canciller canadiense estuvo aquí en México reuniéndose con el equipo del presidente Peña Nieto y con el equipo del presidente López Obrador. Con el equipo del presidente Peña Nieto salieron a refrendar que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio tenía que llevarse a cabo desde una visión trilateral, ¿no? Es decir, entre los tres, entre las tres partes. Es una buena noticia, ¿no? claro. Pero el futuro canciller Marcelo Ebrard, se está aprovechando de la situación también para fortalecer la posición de México y que a mí me parece muy interesante de decir, pues vamos a pactar con Canadá y no vio mal la negociación hacia una cooperación bilateral más fuerte con Canadá, especialmente en materia comercial y de inversión en los proyectos más emblemáticos que ha propuesto López Obrador. Claro, bueno, y como decía Cintia, bueno, estos son pláticas, ¿no? Todavía están en negociaciones. ¿En qué fecha? Porque llevamos ya muchísimo tiempo hablando acerca de este tema, creo que es casi un año y no se ha terminado de hablar. Creo que mucho también es hacer como este ruido que necesita Donald Trump para terminar y cerrar su campaña, ¿no? Y tratar de cumplir algo que dijo que iba a hacer y que no ha logrado. Entonces, ¿cuál es la fecha límite, el deadline, como dicen por ahí, para que entonces esta negociación se termine?
Es que cada país tiene un deadline distinto. Por ejemplo, México pues no tiene un deadline así crítico porque todavía el presidente no toma protesta. No, y están en transición y una transición muy amable que pocas veces hemos visto, en la cual se le está invitando a todo este tipo de reuniones, que es maravilloso. Totalmente, pero Donald Trump pues tiene a su cargo elecciones, ¿no? En noviembre y no ha cumplido hacia su electorado de renegociar este trato de libre comercio, que es un poco recordando todo el tema del muro y de la migración, tampoco ha logrado pues llevar a cabo sus propuestas y sus promesas de campaña, ¿no? Pues sí, la verdad es que Aurelien, muchísimas gracias porque nos ponen mucho más en contexto, entendemos un poquito más que de repente nos sorprenden estas noticias, pero de verdad que tengas un excelente día.